A santo de mate siempre buscándote corazón, escapas de noche y día con la luna, con el sol, con la luna, con el sol, con la luna, con el sol. Mi afán de huir y perderte, cansia de correr en pos. Cuando niño de la nave más parte de la canción, de joven de seno en seno, y hoy entre amor y dolor. Sin saber lo que quieres, ni si has de volver o no. Pasando de mate siempre, buscándote corazón, buscándote corazón, buscándote corazón. Huyes a campo traviesa, sordo al eco de mi voz. Como pájaro de fuego, sin ni rumbo ni dirección. Tres veces te encontré entraña partida en vos, y tres en sangre curaste, no más dejar la prisión, pero sigue siendo el mismo embrujado explorador, que tierras que tú soñaste, de mundos que nadie vio, y yo corriendo, corriendo, a tu saga corazón, a tu saga corazón, a tu saga corazón. Buenos días, queridos amigos, compañeros del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes y querido público que nos está viendo en directo o en diferido. Soy Carlos Aranzay, director del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, y es para nosotros un placer compartir con ustedes este ratito que le vamos a dedicar. Primero les voy a explicar por qué y qué vamos a hacer. Vamos a estar primero esta primera media hora charlando entre los compañeros cantantes del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, dialogando y contando algunas de sus recuerdos, aventuras y desventuras por esta vida del Coro de Madrigalistas, y haciendo un poquito una semblanza de lo que ha significado y de lo que significa esta agrupación mexicana. Dentro de media hora, si nos están viendo en directo en Ciudad de México, a las 11, vamos a dar la bienvenida a importantes musicólogos y editores que van a estar con nosotros hablando de la figura del compositor Ignacio Jerusalem Istela, a quien vamos a dedicar nuestra gala de 85 años este domingo en Palacio de Bellas Artes. Y si todavía no tienen sus boletos, todavía están ahí en taquilla. Este domingo, 24 de septiembre, a las 5 de la tarde, sala principal del Palacio de Bellas Artes, con la Orquesta Antigua Metrópoli, que también está celebran 15 años desde su fundación, y nosotros celebraremos nuestro 85 aniversario. Así que, sin más, acabamos de ver un pequeño recopilatorio del sonido y la imagen de este grupo, y yo quisiera dar la bienvenida a mis compañeros y empezar, a lo mejor, si eres tan amable, Salvador Guízar, maestro del bajo del coro, maestro director de orquesta y coro, y compositor y arreglador, y además, pues ya desde hace bastante tiempo, nuestro director de conciertos didácticos. Salvador, si nos cuentas un poquitito sobre el nacimiento del Coro de Madrigalistas, por favor. Hemos visto ahí la imagen de Luis Sandy, por ejemplo. Sí, claro. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Eh, pues efectivamente, hace 85 años
Según mis indagatorias, alrededor de la tercera semana de octubre, creo que para ser más exactos, el 27 de octubre de 1938, el coro de madrigalistas dio su primer concierto como tal. Digno de tomar en cuenta que incluso nació antes que el propio Instituto Nacional de Bellas Artes, al cual desde luego pertenece, el cual nació en 1946. Entonces, esto habla de una iniciativa previa a, pues, tratar de organizar las artes dentro de un instituto nacional encargado de su difusión y de la educación, pues en general de México, del pueblo de México. El coro de madrigalistas, efectivamente, como bien decías, Carlos, fundado por Luis Sandy, compositor importante, mano derecha, diría yo, de Carlos Chávez en muchos sentidos, eh, en la instrumentación del instituto, pues fue el encargado o quien tuvo la iniciativa de fundar esta agrupación coral de cámara, de manera paralela o tratando de complementar lo que él como encargado del Departamento de Bellas Artes existente en ese momento tenía que ver con la educación musical desde la primaria, secundaria, de todo el país. Entonces, él ideó, complementariamente a que hubiera un programa de estudios de canto, de solfeo, en las escuelas de México, pues una agrupación que fuera a estas escuelas, ojalá que a todas, que pues es materialmente imposible, pero era una iniciativa que complementaba de manera, creo yo, óptima una educación, llevando los conciertos a las escuelas, tanto de la Ciudad de México como de las ciudades de provincia, incluso poblaciones pequeñas. Entonces, en ese sentido, la fundación del coro obedece no solamente, claro, a abordar lo más granado del repertorio coral, que es inabarcable, infinito, en cantidad, pero también en belleza y en valor, sino tratar de comunicar esto a México entero. Esto está enmarcado desde luego en la época posrevolucionaria, en donde hubo una fundación de instituciones tan importantes como el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Fondo de Cultura Económica, uno de los principales casas editoriales de América Latina, el Instituto Politécnico Nacional, que obedecía desde luego una educación tecnológica también muy importante dentro del gobierno, hay que decirlo, del general Lázaro Cárdenas. Entonces, la procuración también de las artes como un elemento fundamental, transformador de la sociedad, creo que de alguna manera cristalizó en todas estas instituciones que he dicho y la parte que nos toca también a nosotros como Bellas Artes y como coro de madrigalistas ha jugado un papel fundamental en estos 85 años. Entonces, de manera personal para mí, y ya termino con esto, pues ha representado en los 22 años que tengo de pertenecer a la agrupación, desde luego, primero que nada, un gran privilegio porque aludiendo al título de nuestro concierto de aniversario, El Milagro de la Música, que desde luego se refiere a Ignacio de Jerusalén, en México, con todas las riquezas y bondades que tiene, pues sabemos que también tiene muchas cosas en contra como para el desarrollo óptimo de las artes. Y creo que el caso de Bellas Artes y de nuestra agrupación, el Coro de Madrigalistas, para mí por lo menos ha representado una oportunidad cotidiana de desarrollo profesional, de aprendizaje más allá de los estudios escolares, académicos, de los propios compañeros, aprendizaje de los directores que nos han acompañado a lo largo, por lo menos, de estos 22 años que yo he pertenecido, del público, por supuesto, que también enseña mucho, y fundamentalmente aprendizaje y disfrute en la música. Pero a la par de esto, desde luego, el compromiso de tratar de estar en sintonía
con pues, los ideales de Luis Sandy, de los fundadores de la institución de Bellas Artes y de gente, mucha gente atrás de eso y anteriores que han querido, han intentado desde luego que el arte sea una herramienta de mejora de la sociedad. Entonces, además de los privilegios que menciono, que son obvios, desde luego está este compromiso que creo que la agrupación actual ha tomado con mucha seriedad y de la cual pues me siento desde luego muy orgulloso. Muchas gracias, Salvador. Muy, muy interesante lo que nos has contado. Nos has contado además que llevas 22 años, pero creo que eso no te hace el decano de los compañeros. ¿Quién es Ruth, la decana de... Hola, buenos días. Ruth Ramírez está aquí con nosotros. Es mezzosoprano y alto del coro de madrigalistas de Bellas Artes y sé que nos querías contar algo, Ruth. Muchas gracias, muchísimas gracias, queridos compañeros. Buenos días. Pues quiero compartirles mi testimonio. Me llamo Ruth Ramírez, soy mezzosoprano del coro de madrigalistas desde hace más de 30 años. Pertenecer a esta noble agrupación ha sido un cúmulo de vivencias sumamente enriquecedoras, puesto que me han permitido evolucionar constantemente como cantante y como ser humano, transitando por momentos en aguas tranquilas, otros en aguas turbulentas, incluso hasta perder el rumbo. Y sin embargo, aquí estamos celebrando los 85 años de su fundación. Esto no hubiera sido posible sin el arduo trabajo, compromiso y perseverancia de mis queridos colegas, guiados por nuestro director titular, Carlos Alanzay, quien con su enorme experiencia, sabiduría y profesionalismo ha llevado al coro de madrigalistas a niveles de altísima calidad musical. Gracias al Instituto Nacional de Bellas Artes, que ha sostenido la presencia de nuestro coro. Estoy convencida que estamos en el mejor momento profesional y artístico. Larga vida al coro de madrigalistas. Muchísimas gracias, Ruth. Muy bonito testimonio. Me imagino que 30 años dan para muchas anécdotas y saber qué es lo que más nos gusta y lo que menos nos gusta. Tenemos por aquí a mi compañera Marta Domínguez que nos puede contar un poquitito también sobre sus años en madrigalistas. Cuéntanos, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo fue el entrar al coro de madrigalistas? ¿De dónde venías? ¿Por qué? Y que nos sirva un poquito de contarnos el perfil de uno de nuestros cantantes. Gracias, Marta. Buenos días, con muchísimo gusto. Pues fue una invitación que me hizo un compañero que estaba en aquella época en una cosa que se llama Comisión Artística, representante del grupo, porque me escuchó en un taller de ópera que teníamos en el Conservatorio Nacional de Música en aquella época, estoy hablando más de 30 años también, y me invitó a hacer audición, y sí, hice la audición. En ese momento no fui seleccionada porque había tremendas cantantes maravillosas en aquella época. Desgraciadamente tenían perfiles distintos a lo que el grupo necesitaba, que era una persona que se quedara a cantar cosas de cámara, hacer compañerismo y profesionalismo con los demás compañeros, que en aquella época eran también grandísimos cantantes como los que tenemos ahora, con una audición muy difícil, porque son audiciones con un nivel de profesionalismo para los integrantes muy, muy, muy alto. Debo decir que fue para mí difícil también. Repetí la audición el siguiente año y en ese momento ya fui seleccionada. Desde entonces, pues siempre, como bien dice mi compañero Salvador, ha sido de crecimiento y de desarrollo profesional a través de todos estos años, con la visión muy positiva de cada uno de los directores artísticos que ha estado con nosotros. Y debo refrendar también lo que dice la compañera Ruth, que es cada vez el mejor momento que ha tenido el coro en este momento, para mí, en la historia del grupo. Y no nada más por el desarrollo que nos han permitido los directores titulares e invitados del grupo, sino también por la selección tan específica que es para poder entrar a una agrupación de este nivel. Debo decir que todos los compañeros son excelentes cantantes, se desarrollan también en el plano solístico de una manera muy de alto nivel
profesional y artístico, y que el grupo se beneficia con esto, con estos desarrollos personales de cada uno de nosotros. Tal es que el nivel ahora musical es enorme, ¿no? Es muy, muy grande y yo soy muy también, estoy muy orgullosa de pertenecer a un grupo que podría y debería estar más presente internacionalmente, pienso yo. Muchas gracias, Marta. Muy interesante lo que nos cuentas y eso sirve para explicar un poquito a nuestros oyentes cómo funciona este coro. Somos un grupo de cámara, claramente, nació con este nombre de dedicarse al género del madrigal, pero somos un coro profesional que se dedica a la música de todos los tiempos y de hecho intentamos que todos esos tiempos estén reflejados en nuestras temporadas, desde lo medieval hasta música encargada por nosotros o propuesta a nosotros por instituciones como Rufino Tamayo, el Museo Tamayo. Hace un par de años hicimos una creación que iban escribiendo los compositores, porque fue más de uno a la vez que la íbamos ensayando. Por supuesto, capítulo importante, como vamos a ver ahora después, es la música del barroco y del clasicismo. También importantísimo es el hecho de que hay mucha música mexicana todavía por descubrir del pasado y darle su lugar, música que en su momento fue muy importante y que se ha quedado en el olvido por una razón o por otra, y de ello nos van a hablar en un ratito nuestros invitados internacionales. Pero yo quisiera también que nos contara, creo que estás por aquí, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? Cintia, ¿estás por aquí? Cintia Sánchez es delegada sindical del grupo. Que nos contaras un poquitito cómo funciona este tema de invitar a directores, y luego que nos cuente, pues quisiera que diéramos un poquito el perfil del coro a la hora de tomar decisiones. Porque pues sí hay un director artístico que también ellos han decidido, que nadie me ha invitado a dedo, sino tras 3 años como director invitado haciendo programas sueltos, pues ellos fueron los que dijeron, maestro, ¿te vendrías a vivir a México? Y digo, órale. Entonces, somos bastante democráticos dentro de todo lo que se puede. Cuéntanos un poquito, Cintia, cómo es este proceso de invitar a directores y qué es lo que nos gusta, y cuéntanos un poco sobre el tema de los directores invitados, por favor. Sí, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que están viendo este conversatorio. Y bueno, el coro de madrigalistas, además de contar con un director titular, que es quien se encarga de realizar la temporada anual, y de un comité de programación, que son quienes en conjunto con el director realizan el trabajo de armar la temporada, de ver todas las fechas, de analizar los repertorios que convengan para el grupo, las invitaciones. También existe oportunidad de tener directores invitados que siempre pues van a retroalimentar y van a beneficiar el desarrollo del grupo. Entonces, realizamos algunas juntas con todos los integrantes y entre todos tenemos propuestas, muchas veces por músicos que hemos conocido a lo largo de nuestras carreras, también como solistas o de cursos que hemos podido tomar, y cada quien realiza su propuesta. Analizamos todas ellas y decidimos quiénes son las propuestas que creemos que nos van a aportar más como agrupación, y se le realiza una invitación a cada director seleccionado. Ellos nos envían también estas propuestas y bueno, entre el comité de programación y el director artístico analizan también cuáles son las propuestas que encajan en la temporada, y bueno, así un poco es como se va diseñando todo este proceso. Muchas gracias, Cintia. Gerardo Reynoso, ¿estás ahí con nosotros? Cuéntanos, Aquí estoy. Gerardo.
Gerardo es tenor y como decía Marta, todos mis compañeros son fantásticos solistas con presencia en las temporadas musicales, operísticas, de cámara, de oratorio, sinfónicas de todo el país. Y entre ellos, por ejemplo, Gerardo Reynoso, un tenor lírico que podemos escuchar muchas veces, por ejemplo, en el escenario del Palacio de Bellas Artes cantando la temporada de ópera. ¿Cómo es para ti, qué ha significado para ti ser, además de tener ese perfil y esa faceta, ser además miembro del coro de madrigalistas? Algo que no hemos contado a los oyentes es que empezamos a las 8:30 de la mañana, Gerardo. Cuéntanos un poco el día a día de nuestros ensayos y cómo compagina uno el cuidarse vocalmente cantando música coral y luego cantando además papeles solistas, etcétera. Bueno, pues con respecto a lo del horario de ensayo, eh, digamos que yo creo que la voz se va habituando, terminas adquiriendo el hábito de tener la disciplina para calentar antes del ensayo. También debo reconocer que desde que tú llegaste a dirigirnos, también estableciste esta dinámica de vocalizar previo al ensayo, aunque es obvio que debemos de llegar ya con un previo calentamiento. Eso ayuda mucho y sobre todo, insisto, yo creo que sí la voz se habitúa a ya estar lista a las 8:30 de la mañana o por lo menos dispuesta. En cuanto a el ser miembro de coro de madrigalistas y también ser invitado a cantar en las temporadas de Ópera de Bellas Artes, pues es una bendición, pero también es un compromiso. Entonces es un compromiso que debemos tener y que tenemos, yo creo que todos los compañeros, porque no soy el único que tiene esa maravillosa opción de estar en el coro y también de ser solista, pues tener la disciplina de siempre buscar mantenernos sanos vocalmente y tener una técnica solvente que nos permita el participar, el trabajar en el coro. Es más, yo quitaría la palabra trabajar, porque cuando hacemos lo que nos gusta, pues no es trabajo, la verdad es que es un gozo el estar en el coro y sobre todo, como decían, tener esa posibilidad de repente hacer música medieval, música antigua, música barroca, música del virreinato, música contemporánea, como decías, lo que hicimos el Museo de Arte Contemporáneo, esa obra que prácticamente iban componiendo y conforme iban saliendo estos números, nosotros los estábamos preparando. Y sobre todo pertenecer a un grupo que dentro de su diversidad y de lo diferentes que podamos ser todos, tanto vocalmente como personas, el hecho de ponernos la camiseta al trabajo y al exigirnos que musicalmente y que vocalmente podamos dar lo mejor. Y pues obviamente eso, al tener a alguien como Carlos Aranzay que nos encausa hacia allá, ¿no? Entonces, sí me parece que eso es una bendición, pues, el pertenecer al coro de madrigalistas. Muchas gracias, Gerardo. Guadalupe Jiménez, que también está por aquí y que es una soprano que tiene mucha presencia en la vida musical mexicana. Creo que, por ejemplo, mucho también en la música antigua. Guadalupe, has grabado mucha música, tienes mucha experiencia de música barroca. Cuéntanos un poquito algunas de tus experiencias favoritas o tus programas favoritos o qué tipo de repertorio te gusta más cantar con el coro. Bueno, realmente, buenos días a todos. No tengo en realidad preferencias, creo que mi preferencia es estar en el coro de madrigalistas, porque algo que me gusta es que siempre estamos haciendo repertorio diferente, a veces música contemporánea, a veces música barroca, ¿no? A veces oratorio, y esa diversidad es lo que a mí me gusta y me divierte mucho. Y para mí, pues, es un placer siempre cantar en grupo, ¿no?
Siempre creo que ha sido como mi parte favorita, el ensamble vocal, pero en pequeño, ¿no? No un coro de ópera, sino un coro de cámara. Así es. Ah, no se oye. Muchas gracias, Guadalupe. Yo sé que una de nuestras cantantes que más disfruta de la música contemporánea está por aquí con un museo de fondo, que es el Museo Tamayo, y una foto nuestra, y es Carla Muñoz. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Y sé que te encantan los retos también, como a Lupita, de música contemporánea, por ejemplo. Esto es algo de lo que más te gusta. Cuéntanos un poquitito cómo es esto de cantar nuevas obras. Enseguida vamos a cantar el Requiem de Ana Lara, que se las trae, es una obra complicada. Cuéntanos un poquito esto de cantar música contemporánea en un coro. Bueno, en un coro siempre hay muchas sorpresas, porque tienes que trabajar con veintitantos compañeros más, veintitantas voces más, y tienes que encontrar pues descubrir lo que la música te pide, lo que el compositor te pide y también lo que tú quieres aportar. Y entonces eso me gusta mucho, ¿no? Como descubrir algo y aportar algo nuevo a una partitura, ¿no? Sí, sí, hace algunos años empecé a hacer música contemporánea, música moderna y contemporánea, y aunque amo todos los otros estilos, es algo donde me acomodo muy bien, me hace expresarme, ¿no? Así como soy yo, Carla. No tengo que ser otro personaje, ¿no? Aunque sí siempre es divertido cantar todos los estilos, todos los géneros y pues tienes muchas facetas también como cantante y como persona. Pero la música contemporánea como que yo lo siento más vivo y me siento más yo. Eso es lo que me gusta. Muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias. Pues ya vamos acabando esta primera parte. Quisiera preguntar a uno de nuestros más jóvenes y recientes, iba a decir adquisiciones, invitaciones. Están por aquí compañeros míos que han entrado hace poquito, como son Julieta Beas o José Luis González o Marlene Palomares. Te iba a preguntar, Marlene, por ejemplo, que te veo muy cerquita de la pantalla. Cuéntanos un poquitito, has colaborado mucho con el coro ya algunos años, pero llevas, que ha sido año y poquito más, como miembro ya de base, habiendo pasado tu arduo proceso de días, de adicciones, pero eso ya no nos interesa, ya pasó, nos lo ha contado Marta también. Cuéntanos un poquitito qué es esto de, como cantante joven, empezando tu carrera también solista, y esto de estar en Madrigalistas, ¿cómo es? Cuéntanos, ¿qué supone para ti? Para mí, bueno, a mí me gustaría comenzar, justamente en los días anteriores he hecho una recapitulación de todo lo que me ha pasado dentro de la agrupación, y es que, bueno, pues ya pasaron 5 años desde que empecé a colaborar con todos ustedes, entonces realmente me siento muy feliz, muy agradecida, y pues esto siempre ha suponido un reto. O sea, siempre ha sido un reto el poder adentrarnos a estilos tan diferentes, a música tan diferente, ¿no? Y poder lograrlo con una calidad impresionante. Entonces, para mí siempre ha sido todo un reto. Me acuerdo también que la primera vez que yo conocí a Madrigalistas fue como por ahí del 2015 o algo así. Me gustaría contar esa anécdota. Y me acuerdo que Lupita Jiménez estaba cantando los solos en Palacio de Bellas Artes. Entonces yo me quedé como en shock. Yo dije, es que yo quiero ser como ellos, yo quiero estar ahí, yo quiero cantar ahí, ¿no? Y ya después de 2 años pude empezar a colaborar con todos ustedes y pues nada, me siento muy, muy feliz y agradecida. Qué maravilla, muchísimas gracias.
Bueno, pues en esta cortita media hora que hemos dedicado a hablar un poco una semblanza del coro, ven que está hoy bien acompañados por mis 28 compañeros cantantes, José Luis González, pianista, muy unidos, creo que eso es muy importante, estamos muy unidos, a todos nos unen las experiencias humanas que hemos pasado, como una pandemia donde hemos tenido que aprender a hacer que nuestras voces se oyeran y ha sido trabajo muy intenso. Aquí en la Ciudad de México, el día a día, porque todos los días ensayamos a las 8:30 de la mañana, se puede imaginar que en esta ciudad, que con el cinturón del Estado de México somos casi 30 millones de personas, pues no es fácil llegar al puesto de trabajo a las 8:30 y ponerse a cantar. Una ciudad que a veces nos depara sorpresas dramáticas como son los temblores, pero nada nos ha detenido. Verdaderamente aquí estamos con caras nuevas, con invitados, con muchos programas, con muchos colaboradores, con órganos internos del coro, consejos de programación, artístico, secretario sindical, delegados, etcétera, trabajando muy bien. Un equipo, por supuesto, que está detrás del escenario, que es nuestro equipo administrativo. Y pues yo creo que lo que queremos principalmente, como bien decía Salvador al principio, es intentar primero cumplir ese deseo, ese propósito de fundación del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, que sea didáctico, que sea divulgativo, que sea investigador, con todos los, como ven, ahora vamos a tener este ejemplo de ese ánimo, porque no se trata solo de hacer música, sino de esforzarse en traer al público y en toda la música que podamos, y además hacer justicia a la gran música que ha sido escrita durante todo el tiempo y que está escribiéndose. Quiero recalcar también lo importante que es para nosotros nuestras colaboraciones con las instituciones, incluso las que vienen de fuera, como la orquesta de la Universidad de la Sorbona de París o la Freiburger Baroque Orchester, que nos invitó a cantar la novena de Beethoven con ellos, pero desde luego las orquestas Sinfónica Nacional, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Antigua Metrópoli, CEPRODAC, Centro de Producción de Danza Contemporánea. Siempre nos metemos, tenemos la gran ventaja de poder soñar qué nos gustaría hacer y perseguir esos sueños, y muchas veces se nos hacen realidad. Y el principal sueño que tenemos es el de llegar al máximo de gente y crear verdaderamente amor por la música, respeto por unos por otros, y esa unión de corazones y de voces que es un coro que creo que es de lo más hermoso que hemos creado en este maltratado planeta. Así que les recuerdo que este domingo 24 de septiembre, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, primera sala del país para la música clásica, vamos a tener el gusto, el honor además de estar interpretando para ustedes todo este programa monográfico de Ignacio Jerusalén, de esta música que nos van a explicar un poquito nuestros compañeros musicólogos. Y es a las 5 de la tarde, están invitadísimos, por favor, vengan. Es concierto único en esta ocasión, puesto que es la gala de 85 años. Va a haber un reconocimiento al coro. Creo que es muy importante que reconozcamos a las instituciones nacionales que están aquí día tras día, año tras año, década tras década. Y nada más, darles muchas gracias. No se vayan, porque vamos a seguir inmediatamente con esta charla. No se vayan mis compañeros, quédense. Les voy a presentar enseguidita a nuestros invitados internacionales, y si puedo compartir la pantalla y me sale todo esto, les voy a poner una pequeña cartita de ajuste y empezamos a hablar de Ignacio Jerusalén. Muchas gracias, compañeros de Madrigalistas.
Bueno, pues esa ha sido nuestra pequeña carta de ajuste y voy a presentar aquí a nuestros invitados internacionales, empezando por el invitado al que más conozco, o que conozco además más tiempo, porque el otro día estábamos echando cuentas en Madrid tomando un café y son ya unos 40 años más o menos que nos conocemos, puesto que su mujer estudiaba a la vez que yo estudiaba en la Escuela Superior de Canto de Madrid, y es Miguel Sánchez, tenor, músico, director, investigador, editor, una persona importante en la radio clásica de España durante muchas décadas y que creo que me da mucha envidia porque nos está hablando desde la Sierra de Madrid. Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, hola Carlos. Pues un verdadero placer estar aquí con vosotros en la distancia, en esta enorme distancia, que gracias a la tecnología, pues mira, nos podemos ver, podemos charlar y podemos estar casi juntos. Un placer. Muchísimas gracias. También tenemos a el maestro Ricardo Miranda, que creo que está algo más cerca y seguramente está en el sur de la Ciudad de México por ahí y que está aquí con nosotros, profesor de conservatorio. Ahora voy a hacer una pequeña semblanza de todos ustedes, pero simplemente les quiero dar la bienvenida. Maestro Miranda, ¿cómo estamos, Ricardo? Hola Carlos y hola a todos, qué gusto acompañarlos en esta ocasión. Pues son muchos placeres ver caras conocidas, ver que la cara de viejos amigos y amigas. Ruth, ¿cómo estás? Un abrazo. Quizá no todos los que nos escuchan lo saben, Ruth lo sabrá bien. Coordinador Nacional de Música durante... Se te cortó, Ricardo. Cuidado. Se cortó, ¿no? Ricardo, correcto, los demás tampoco lo oyen, ¿no? Vale. Ricardo, te acabamos de perder, así que voy a darte un momentito para que te... Sí, te acabamos de perder, Ricardo, ya estás ahí de vuelta. Nos contabas que estabas en el... que algo de conservatorio. Perdón. No. ¿Se escucha bien? ¿Ahora ya? Ahora sí, ahora sí. Sí, está un poco inestable mi conexión, no sé por qué. No, les decía que me da mucho gusto verlos, estar aquí con ustedes, que tuve oportunidad de conocer, de seguir, de planear las actividades del coro de madrigalistas mientras fui coordinador de música de Limba pues qué placer que podamos estar aquí reunidos y que además lo hagamos de manera conjunta, ¿no? Intérpretes, musicólogos, directores. Muchas gracias. Tengo también el placer de presentar al profesor Drew Edward Davis, que creo que nos estás visitando desde Chicago, ¿puede ser? Buenos días. Sí, buenos días a todos. Es un orgullo y un placer estar con ustedes y sobre todo quiero felicitar a todos ustedes en el coro por los 85 años. He asistido a tantos programas en el Teatro de Bellas Artes de vuestro coro y sobre todo de música contemporánea. Entonces será un placer estar ahí domingo para escuchar este programa de Ignacio Jerusalén. Entonces felicidades a todos. Muchas gracias. Y yo creo que desde la cuna desde los mejores olivares de España, el aceite de oliva de Jaén, no sé desde dónde nos visita el profesor Javier Marín. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Pues estoy aquí en lo que llaman la capital mundial del aceite de oliva, justo en la capital de la provincia y bueno, me uno también, nunca mejor dicho, al coro de felicitaciones por los 85 años de esta agrupación emblemática y también celebro la oportunidad de compartir este espacio y de generar puentes entre los perfiles más ligados a la práctica interpretativa, al canto, y los que estamos un poco más transitando en inhóspitos y polvorientos archivos. Me parece que este tipo de puentes son fundamentales para tener una comprensión integral del repertorio. Muchas gracias, Javier. Yo también quiero invitar a nuestro compañero, el maestro Salvador Guízar, que es tan culpable como yo de algunas de las locuras que hacemos en Madrigalistas.
y que desde luego me ha ayudado absolutamente en todo este periplo por la música mexicana de todas las épocas, pero especialmente voy a decir que Salvador, música pues verdaderamente de finales del 18 te interesa muchísimo, me consta, hemos hecho autores mexicanos de la antigua Valladolid, de tu Morelia querida, y el siglo XIX y el siglo XX, igual que tenemos a la maestra Nurani Wet, que está por aquí, que es especialista en música mucho más antigua. Salvador, buenas tardes ya, ¿cómo estás? O buenos días aquí todavía. Hola nuevamente a todos y bueno, nada más pues refrendar el gusto y darles la bienvenida a todos los musicólogos que nos han hecho favor de acompañarnos el día de hoy. Desde luego a Miguel Sánchez, editor, que yo no conocía, no tenía el gusto, pero al ver su proyecto realmente me da mucho gusto recibirlo y ojalá que sea el inicio de una relación sólida. Yo, como decía el profesor Marín, los inhóspitos y polvorientos archivos, yo también, aunque me he dedicado a cantar fundamentalmente y a dirigir, tengo una inclinación por esos ámbitos tan ocultos, misteriosos, pero que yo estoy seguro que encierran tesoros, que es lo que hace que alguien se pueda dedicar a la musicología. Entonces, estoy muy contento de compartir con ustedes, con todos los compañeros, y de tener la posibilidad, que hay que decirlo, de cantar por primera vez, como decías, Carlos, un programa dedicado exclusivamente y por entero a esta figura tan importante de la música generada en la Nueva España todavía, pero que paradójicamente todavía en la actualidad es un desconocido o casi un ilustre desconocido. Entonces creo que es una oportunidad de adentrarnos en su figura y por supuesto, sobre todo en su música. Muchas gracias. Qué interesante lo que cuentas, que alguien como Jerusalén sea un desconocido. Yo les quiero leer un poquitito sobre las biografías de mis ilustres invitados. La verdad es que me siento súper orgulloso de que estén aquí con nosotros y privilegiado, pero por este tema, porque estoy seguro que todos los mexicanos y españoles que nos dedicamos a la cultura, estoy dejando a Drew fuera ahora mismo, pero a veces nos sorprende, yo he vivido casi siempre en Londres, nos sorprende el interés que nuestra música suscita no solo en el público y lo bien que conocen a nuestros músicos, como la música del Renacimiento en los coros británicos, Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales, Alonso Lobo, etcétera, que los conocen a veces mejor de lo que se conocían en mi época en España, sino la importancia que le han dado los académicos, los investigadores, las universidades a nuestra música igual que a nuestra historia. Y eso es algo que ha ido cambiando desde luego y que siempre ha habido honrosísimos excepciones, pero qué importante que haya músicos cuya vida no solo tiene tanto que ver con Jerusalén, sino con México. Y si no, escuchen un poquito. Javier Marín López es musicólogo, docente y gestor cultural. Se doctoró en musicología por la Universidad de Granada con una tesis doctoral sobre las relaciones musicales entre España e Hispanoamérica durante el periodo virreinal a través de la Catedral de México. En la actualidad se desempeña como profesor titular de música en la Universidad de Jaén. Su línea de investigación privilegia el estudio de las músicas coloniales en México e Hispanoamérica, prestando especial atención a los procesos de intercambio musical entre la España peninsular y el Nuevo Mundo en el más amplio contexto europeo. Ha recibido ayudas de diversas instituciones públicas y fundaciones para realizar estancias de investigación en México, Reino Unido y Estados Unidos. Junto a sus numerosas contribuciones en revistas y monografías internacionales, es autor de los libros de polifonía de la Catedral de México, estudio y catálogo crítico, coautor de Espacio, Sonido y Afectos en la Catedral de Jaén, Miserere y obras en romance de Juan Manuel de la Puente. Esa la conocemos los madrigalistas, porque le dedicamos un concierto de descubrimientos barrocos, lo llamamos, y hicimos el Miserere de la Puente. Maravilloso. Y editor de Músicas coloniales a debate, procesos de intercambio euroamericanos. Y El villancico en la encrucijada, nuevas perspectivas en torno a un género literario musical.
Desde 2013 es director de la revista de musicología, es también fundador y actual presidente de la Comisión de Trabajo, Música y Estudios Americanos de la Sociedad Española de Musicología y director y artístico del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, codirector junto a Drew Edward Davis de la serie Ignacio Jerusalén de Dairea Ediciones. Hemos visto las portadas, además, tan bonitas, tan elegantes, que Dairea está dedicando a estas obras de su colección sobre Ignacio Jerusalén. Drew Edward Davis, para que vean además desde fuera la importancia que dan a nuestra música, es musicólogo especialista en música del mundo ibérico de los siglos XVII y XVIII, particularmente en Nueva España, México, y sus vínculos con Italia y el estilo galante napolitano. Es Associate Professor en Musicología en la Northwestern University en Evanston, Illinois, donde actualmente ejerce como Chair, jefe, del Departamento de Estudios Musicales. También es coordinador académico del Seminario de Música en la Nueva España y el México Independiente en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Completó su doctorado en musicología en la Universidad de Chicago en 2006, después de una maestría en la Universidad de Toronto y licenciatura en New England Conservatory of Music. Davis investiga, desarrolla ediciones y catálogos de fuentes primarias y colabora con ensambles profesionales para recuperar repertorios de mérito del pasado. Sus ediciones críticas publicadas incluyen Manuel de Sumaya, Villancicos from Mexico City, y Santiago Villoni, Complete Works. A partir de su trabajo archivístico en la Catedral de Durango, publicó su catálogo de la colección de música del archivo histórico de dicha catedral, y como resultado de su trabajo colaborativo con Lucero Enríquez, Analía Chernavsky y Musicat, han sido publicados los 3 primeros volúmenes de los 8 que conforman el catálogo de las obras de música del archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México. Ha publicado artículos y reseñas en revistas como Early Music, 18th Century Music, Sanctorum, Revista Portuguesa Musicología, Journal of Society for American Music, Heterofonía y Boletín de Música de La Habana. Y en numerosas colecciones de ensayos y libros, como el Oxford Handbook of Borderlands of the Iberian World, Músicas coloniales a debate, Procesos de intercambio euroamericanos, Music and Society in Colonial Latin America, La ópera en el templo, estudios sobre el compositor Francisco García Fajer. Tras 2 décadas de investigaciones sobre la música de Ignacio Jerusalén, lanza con Javier Marín López en 2019 la serie Ignacio Jerusalén, Obras Selectas, Selected Works en Dairea Ediciones. Por otro lado, el maestro Ricardo Miranda, aquí me tengo que quitar las lentes porque si no, no puedo leer, es maestro en artes y doctor en musicología por la City University de Londres. Profesor titular de musicología del Conservatorio Nacional e investigador del CENIDIM, ha publicado artículos especializados sobre música mexicana en revistas y libros de una docena de países, entre los que destacan sus amplias contribuciones para importantes obras de referencia académica como el New Grove Dictionary of Music and Musicians y Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Reconocido internacionalmente como especialista en música mexicana, fue descrito por Robert Stevenson como un musicólogo brillante. Autor de diversos libros, entre los que destacan El sonido de lo propio, José Rolón y su música, Ecos, alientos y sonidos, ensayos sobre música mexicana, publicado en la prestigiosa colección Tierra Firme y en la que solo Alejo Carpentier había publicado anteriormente un volumen sobre música. En 1994 publicó la edición y estudio de uno de sus hallazgos musicológicos más importantes, las últimas variaciones para teclado del compositor mexicano Mariano Elízaga, primera obra musical impresa en México independiente. Su ensayo Antonio Sarrier, sinfonista y clarín, recibió en 1999 mención honorífica del premio Robert Stevenson de musicología. Otros reconocimientos recibidos incluyen la distinción como investigador nacional en 6 ocasiones, el premio Vincent Ducles, que otorga la Asociación Norteamericana de Bibliotecas de Música, y la presea Manuel M. Ponce en 2018. Su libro reciente, Manuel M. Ponce, fue publicado por la prestigiosa editorial Acal de Madrid. Fue coordinador nacional de música y ópera del IMBA y director del Conservatorio Nacional de Música. Actualmente forma parte del Consejo Editorial de Acta Musicológica, la revista de la Sociedad Internacional de Musicología. Y como les he dicho, Miguel Sánchez, que
no tengo aquí tu biografía delante de mí, Miguel, porque llego después, pero Miguel Sánchez, que además con su grupo fantástico Alia Música, dedicado a la música más antigua, principalmente la música medieval, que ha grabado muchos discos para Armonía Mundi y ha viajado no sé cuántas giras habrás hecho, conciertos hasta en Turquía y por todo el mundo con Alia Música. Me acuerdo de cuando me hablabas de Chiquitos, de Bolivia, de tantas cosas, verdaderamente un pilar de la música antigua. Y Miguel, qué bien te has rodeado en la editorial Dairea. Miguel llegó a representarme a mí en España, a mi coro, al coro Cervantes, durante un corto periodo y nos trajo al Festival de Arte Sacro de Madrid. Y siempre has sido muy inquieto, Miguel, y ahora te metiste en esta maravillosa idea de la editorial Dairea. Y además, Ignacio Jerusalén, cuéntanos un poquito por qué Jerusalén y cómo iniciaste esta idea de tener a los mejores de los mejores contigo y ir sacando estas ediciones, Performing Editions. No se te oye, sonido. Dale al micrófono. A ver ahora. Sí. Gracias por tus palabras y por tu amistad desde hace, como bien decías, pues quizá 40 años, no sé, por ahí. Ahí va. Por ahí hemos pasado muchos momentos muy gratos, musicalmente hablando, juntos y con experiencias interesantes. Bueno, la verdad es que el propio proyecto editorial de Dairea, yo siempre digo que es una especie de entrar en un estado de locura no permanente, pero transitoria por lo menos, ¿no? Yo creo que hay que estar en estos tiempos, hay que estar un poco loco, en el buen sentido de la palabra, para embarcarse en una aventura editorial y sobre todo en una aventura editorial con contenidos musicales. Pero bueno, por un lado por la pasión por el mundo del libro y por la pasión por la edición que tengo desde hace ya mucho tiempo, desde que era joven, pues se inició este proyecto y dentro de él, creo que lo has mencionado en algún momento, ya en 2019, coincidiendo con el 250 aniversario del fallecimiento de Ignacio Jerusalén, Javier Marín y Drew Edward Davis nos presentan un proyecto editorial en torno a la figura de este compositor y un proyecto en el que se contemplaba la edición de una selección de sus mejores obras, ediciones prácticas orientadas a la interpretación, pero realizadas desde las fuentes originales y con todas las exigencias que tiene una edición crítica musicológicamente informada. Y también que fuera una edición bilingüe, español-inglés, para que pudiera circular de alguna manera pues, internacionalmente. Y así ha sido. Ese proyecto se puso en marcha ya en 2019 de la mano de estos dos destacados musicólogos, Javier y Drew, que además son, como bien has dicho ya, excelentes conocedores del mundo musical de América y de México en particular. Dada la importancia de Ignacio Jerusalén como el más, yo diría, uno de los más destacados compositores de música galante de las Américas, pensamos que era muy oportuno abrir una serie dentro de la colección, de una de nuestras 5 colecciones, que es la colección Historium 21, abrir una serie dedicada exclusivamente a este proyecto, de modo que tuviera una entidad propia dentro de los contenidos editoriales de la idea. Y bueno, pues esta serie dedicada a Ignacio Jerusalén constituye, como bien sabéis, el primer esfuerzo sistemático por publicar la música de este compositor y ofrece una serie continua de ediciones críticas preparadas por musicólogos para uso práctico en su interpretación. Javier y Drew son los directores de esta serie, pero la misma dará cabida también a colaboraciones de otros musicólogos, siempre bajo la coordinación de los dos directores de la serie. Y en líneas generales, aunque entrarán ellos mucho más en detalle,
estas ediciones incluyen ejemplos de los diversos géneros en los que Jerusalén trabajó, arias cortas, duetos, piezas instrumentales, obras de gran formato, loas, misas, responsorios, etcétera. Y siempre la partitura de cada obra en nuestras ediciones se acompaña de los textos cantados, traducciones de esos textos, en este caso al castellano y al inglés, y comentarios, notas críticas. Yo creo que es importante saber que se trata de ediciones críticas puestas al servicio de la interpretación, pero no dejan de ser ediciones críticas con notas y comentarios sobre la interpretación que ayudarán mucho, sin duda, a los músicos. Muy bien, Miguel, ya que estamos hablando, hemos empezado por este capítulo, digamos, de las ediciones, las partituras, el material que utilizamos los músicos para poder interpretar las obras. Pues aquí tengo yo en mis manos, como les dije a mis compañeros, traje equipaje de extra, maleta extra para traer todas estas partituras que nos ha pasado Miguel en Madrid, no solo de Jerusalén, y como ven son verdaderamente libros de muchísima calidad. Yo creo que parece un comercial, pero es muy importante que sepamos que esto existe, y además no solo, por supuesto, una editorial como Edairea pues está presente en línea en las redes sociales y en su página de internet, sino que además tiene distribuidor en la Ciudad de México. Y eso es importante porque lógicamente no somos los únicos, son muchos los grupos y muchos grupos pequeños y jóvenes aquí en México que se dedican a la música, vamos a decir, a la música antigua o música del barroco y del primer clasicismo, etcétera. Solo quisiera que nos dijeras, aunque sea parezca que sea esta cuña de publicidad, pero sí es importante porque lo que queremos es tener acceso a las partituras. Eso es lo que más nos suele preocupar al principio. Está muy bien querer hacer programas, pero luego, ¿y dónde está la música? Aquí en Ciudad de México, recuérdanos un momentito quién es tu distribuidor, Miguel. En Ciudad de México es Herder, la editorial Herder, que es la que hay en Ciudad de México es una franquicia de Herder, la editorial Herder de Barcelona, una editorial con creo que alrededor de 100 años ya de existencia y una referencia en el mundo editorial. Y ellos son los que distribuyen en México todo nuestro catálogo. Muchas gracias. Pues aquí lo tienen. Yo cuando fui a la editorial, de hecho pude comprar Al Combate, una de las obras que vamos a hacer, y el diccionario cronológico y de biografía y vida de Jerusalén. Y pues paso al profesor Drew Edward Davis. Cuéntanos un poquito, Drew, desde fuera, tanto amor por México, de dónde sale, y en tu caso personal, y tu relación con Jerusalén, ¿cómo empieza? Porque todos creo que conocemos algunas de las grabaciones que ya llevan tiempo, y una de las que se hizo más famosas, desde luego, fue por Chanticleer, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues, bueno, muchas gracias. Y el amor para México, bueno, ha sido de toda la vida. Es que yo visité México por primera vez de niño y, bueno, regreso siempre, y ha sido un placer, por ejemplo, investigar no solo en la Ciudad de México, sino en Durango, donde pasé mucho tiempo y estudié todo el archivo allá. Y es que es como, no sé, es como una cebolla o algo así, es que hay siempre más estratos de información, de interés, de cosas, entonces se tiene que siempre ir más profundo al asunto. Entonces me sorprendo que ya llevo más de 20 años en esta tarea, y pienso que solo estoy empezando con esto. Entonces es un gran amor, pero también es un interés, y yo creo que los más conocimientos que se pueden adquirir y que se pueden desarrollar, esos siguen y llegan otros conocimientos y nuevos conocimientos. Entonces nunca estoy aburrido en esta tarea. Con Jerusalén, bueno, es que he trabajado con varios compositores del siglo XVIII, sobre todo también del siglo XVII. Con Jerusalén, siempre lo destacado es la calidad de la música de Ignacio Jerusalén. Es música de altísima calidad. Y
es un personaje singular, yo creo, en la historia de la música en la Nueva España por haber tenido la formación en el Conservatorio de San Onofrio en Nápoles, porque hay varios compositores galantes, son varios compositores muy buenos, pero él vino del centro de, de la música clásica, de la música contemporánea de su época, desde la perspectiva italiana, desde la perspectiva europea. Entonces, él tenía los conocimientos armónicos, los conocimientos de todas las novedades. Y eso se había apuntado a su época, porque cuando compuso, por ejemplo, a la Milagrosa Escuela, yo creo que Javier va a hablar de la Milagrosa Escuela, se confundía un poco a los jueces, las dignidades de la catedral, porque tenía contenido armónico, formal, etcétera, distinto y nuevo que vino de Italia. Pero al otro lado, la lástima con Jerusalén es que no tenía un verdadero heredero en México. Es decir, que después de su muerte se tocaba todavía Jerusalén y su fama en toda la colonia vino después de su muerte. Yo creo que casi su presencia en Durango, su presencia en Guadalajara, en las misiones de California, llegaron en las décadas después de su muerte. Y aunque sí había escrito, por ejemplo, métodos de solfeggi, por ejemplo, métodos de cantar y tocar violín, hay un documento muy importante en Vizcaínas que compuso para su hija, que estaba ahí en Vizcaínas. No tenía un verdadero heredero en México y no llega otro compositor de alta calidad hasta Antonio Juanas, una generación después, cuando viene de España. Para mí, Toris de la Roca, su competencia en México es relativamente mediocre en comparación con Jerusalén y por varias razones. Entonces, es verdaderamente una figura singular y eso sí es importante. Y aunque varias obras sí han sido grabadas y se había conocido Jerusalén desde hace mucho tiempo, hay mucho que aprender y también Jerusalén ha sufrido de problemas historiográficos, por ejemplo, nacionalismo y los que han dicho, bueno, hace 100 años que era un compositor de ópera italiana, muy superficial, algo así, y en realidad nunca compuso, hasta que sabemos, nunca compuso una ópera. Entonces hay muchas narrativas que se están desarrollando y cambiando estos días. Y para mí es un placer y un orgullo estar involucrado en esto. Yo paro para ahora porque yo creo que hay otros para decir y quizás después hablo un poco de Al Combate. Después. Muy bien. Javier Marín, que estás pues no tan lejos de Cádiz, ¿no? De donde estuvo nuestro compositor trabajando allí también, haciendo música de teatro. A mí me interesa mucho esto de los teatros Coliseo aquí y allá. Aquí en México el nuevo Coliseo, el antiguo Coliseo, músico de teatro, lo miraban así luego un poco del Cabildo de la Catedral y qué sabrá este hombre de música sacra. Y lo que a lo mejor no se imaginaban es que viene con todo el bagaje del conocimiento de la escuela napolitana, de sus padres, etcétera. Tengo un par de preguntas para ti, además de que volvamos a la milagrosa escuela. Sácanos un poquito, ¿qué saben ustedes, qué sabéis vosotros sobre qué hacían en los teatros? O sea, ¿qué se tocaba en esos teatros aquí en México y en qué capacidad estaba Jerusalén? Gracias, Carlos. Bueno, tocaste uno de los agujeros negros, tanto en términos historiográficos como archivísticos, porque es ese gran interrogante que todavía tenemos en general sobre la práctica musical secular en Nueva España y particularmente en el ámbito de los teatros, en el que, a diferencia de lo que ocurre con otros teatros, justamente los de Nápoles y otros, los cuales sí que tenemos archivos estructurados y sistematizados,
En el caso de México, básicamente se ha perdido la mayor parte de la documentación relacionada con la actividad de los coliseos, del viejo y del nuevo, que justamente además Jerusalén está un poco en ese momento de transición. Aquí pues también se cruzan aspectos historiográficos, el surgimiento de la República en el siglo XIX, cómo se veía, digamos, con un cierto desdén o con un cierto rechazo todos aquellos elementos, digamos, externos y particularmente relacionados con la metrópoli, ¿no? Yo creo que eso también tuvo consecuencias en términos de conservación de archivos. Y en general las noticias que tenemos de Jerusalén en ese ámbito son indirectas, a través de crónicas de la época, a través de los diarios de sucesos, un poco también de información en las actas de cabildo de la catedral, pero claro, se trata casi siempre de referencias oblicuas. Mencionabas, Carlos, el caso de Cádiz, que es justamente una ciudad teatral por excelencia, ¿no? Donde no solo había teatro español, también había un teatro italiano, había un teatro francés, y es muy curioso en este sentido cómo a veces nuestra visión de estos espacios como compartimentos estancos no tiene nada que ver con la realidad de los músicos de la época, ¿no? Y el mismo Jerusalén creo que nos aporta interesantes lecciones. Es un músico que vino del ámbito teatral, militar, que luego se incorpora al mundo catedralicio. Sabemos que en México también tuvo contactos con el ámbito de la nobleza, conexiones con la universidad, como posteriormente comentará Drew, conexiones con colegios de monjas, donde profesaron algunas de sus hijas como monjas músicas. Es un tipo que creo que evidencia de manera paradigmática la capilaridad o la diversidad de funciones que tenía un compositor de la época, y sobre todo un compositor que no estaba nada encorsetado, como Jerusalén. No es Sumaya, no es un compositor que solo se ha nutrido del ámbito catedralicio, ni muchísimo menos. O sea, es un tipo netamente secular, es un hombre de mundo, es un hombre de teatro, es un hombre de milicia, y yo creo que eso también explica junto con los aspectos técnicos que comentaba Drew, esas reticencias iniciales que tuvieron los miembros del Cabildo para nombrarlo como maestro de capilla e incluso hacerlo pasar por una oposición en la que no había candidatos, es decir, fue candidato único, y luego su maestría y su conocimiento de la ciencia musical estaba más que probada, puesto que él llevaba colaborando desde el año 46 en que llega, comienzan sus primeras colaboraciones con la catedral, en los siguientes años se intensifican y en el 50 se convocan oposiciones y nadie se presenta salvo Jerusalén. Y aún así le hacen pasar por un examen en el cual, bueno, pues hay comunicaciones. Todo es como muy divertido en el caso de Jerusalén, ¿no? Una existencia muy mundana. Tuvieron que llamar a un catedrático de filólogo de la Universidad Nacional para que se incorporase entre los sinodales y poder traducir las preguntas que le hacían a Jerusalén, ¿no? Y las respuestas que él daba. Es decir, es un personaje realmente casi de película que tanto en la faceta o en su dimensión humana como en la propiamente artística o musical, pues todavía nos depara muchísimas sorpresas. Muchas gracias, Javier. Súper interesante. Ricardo, en México el interés por Jerusalén, tú lo has vivido toda tu vida, has sido testigo de interpretaciones, de interés, de todo esta investigación también desde nuestros archivos y nuestros músicos. Para mí fue esencial pedir tu consejo al principio. Fuiste muy generoso como todos en ponernos en las manos todo tu archivo de lo que tienes en tu biblioteca personal y aconsejarnos y guiarnos, etcétera. Y verdaderamente pues era un poquito sobrecogedor ver cuánta música había y qué buenas todas las obras y qué interesantes. Cuéntanos un poquito sobre Jerusalén aquí en México, porque hemos hablado desde España, desde Estados Unidos. Cuéntanos, Ricardo. Espero que me escuchen bien. Sí, bueno, son muchas cosas que uno quisiera decir. Voy a tratar de concentrarme en un par de ellas. Primero, en efecto, hacer un reconocimiento a todos los investigadores, a todos los musicólogos que ya desde hace décadas se dedicaron a rescatar e investigar la figura de Jerusalén. El propio Robert Stevenson, uno de los
los pioneros fundadores de la historia de la música en México en tiempos modernos, pues siempre estuvo muy interesado en Jerusalén, le dedicó varias páginas en su famoso libro sobre música en México, después artículos en su revista, transcribió varias de sus obras, etcétera. Luego vino el trabajo de Craig Russell, muy importante musicólogo de California, que fue el primero que intentó reconstruir un ciclo completo, este famoso ciclo completo de Maitines, que grabó Chanticleer y que literalmente le dio la vuelta al mundo. Cuando el disco de Chanticleer salió, vale recordar que este tipo de grabaciones eran sumamente escasas y por lo general hechas de manera local. Pero de repente, con la grabación de Chanticleer, teníamos la música de Jerusalén en Teldec, en un sello de enorme prestigio, de distribución mundial, en la colección de Alte Musik, donde entonces ya Jerusalén estaba al lado de Bach, de Händel, de Monteverdi, de los grandes. Eso me parece que significó un hito y que debe subrayarse porque naturalmente que estas cosas solo suceden, como sucede el concierto que escucharemos el domingo, a partir de la colaboración siempre buena, ¿no? Entre los investigadores y los intérpretes, ¿no? Ni unos ni otros por sí mismos van a llegar muy lejos caminando solos. Entonces, el trabajo de Craig en ese sentido, pues sí fue muy importante, fue definitorio. Además, la obra se fue de gira. Yo tuve la oportunidad de oírlos en algunas locaciones de Estados Unidos porque me hicieron favor de invitar. Hicieron unos conciertos preciosos con la reconstrucción completa del ciclo, canto llano, y que aquello duraba como 6 días, ¿no? En alguna de las misiones de California. Por ahí tengo hasta algunas grabaciones en vivo y un día le voy a compartir a Carlos y a alguien más si le interesa. En fin, todo esto muy importante. Ahora, otra cuestión es que más allá de los méritos musicales, que de ninguna manera son menores, ya han sido mencionados por Drew, por Javier, y seguramente nos pueden ilustrar muchísimo sobre el tema. Pero hay otro aspecto que a mí me parece interesante subrayar, y es que Jerusalén y su música formaron parte de esa novedosa cultura criolla del siglo XVIII que naturalmente, no naturalmente, pero quiero decir lógicamente, va a conducir a la independencia. Entonces, la identidad mexicana, la cultura mexicana, tienen una raíz que va directamente a este crisol del siglo XVIII novohispano, donde la música de Jerusalén jugó un primerísimo papel. Por eso me interesó siempre de manera particular algunas de las obras que Jerusalén compuso para el rito guadalupano. Hay que recordar que la celebración de una misa y de un oficio propios para la Virgen de Guadalupe solo ocurrieron en el siglo XVIII y ocurrieron en el transcurso de los años en los cuales Jerusalén fue maestro de capilla de la Catedral de México. Entonces es prácticamente el fundador de la música guadalupana, si lo podemos decir así. Entonces tiene un papel cultural importantísimo y al mismo tiempo, pues esto que acabo de decir creo que ilustra una paradoja a la que el propio Carlos ya nos conducía en sus comentarios preliminares. ¿Cómo es posible que tengamos un compositor de tal magnitud, de tal importancia, y que este compositor no sea del dominio público, no tenga la fama que tiene un Ponce, un Revueltas, un Chávez, un Moncayo? Eso habla evidentemente de una tarea enorme todavía por delante. Habla también de una visión muy sesgada y muy incompleta que tenemos de nuestra propia cultura, y de eso solo podemos ser culpables nosotros mismos. Y habla también de la importancia entonces de un concierto emblemático, ¿no? A mí me parece maravilloso que el domingo el Palacio de Bellas Artes va a estar inundado por la música de este compositor genial. No vemos eso todos los días, lamentablemente no lo vemos, pero pues qué bueno que lo vamos a ver, y felicidades a todos, porque es gracias a ustedes que esto va a ser posible.
Muchas gracias, Ricardo. Pues aquí tengo compañeros míos que cuando yo he estado estudiando, investigando, sus voces primero me salen del ordenador, de la computadora, como decimos por acá, y escucho las voces de Daniel Cervantes o de Ruth Ramírez o de Guadalupe Jiménez o Eduardo Díaz Herón. Me dijo, sí, yo grabé eso también. Daniel, que estás por aquí y que además eres de los que también tiene su buen archivo en casa después de haber cantado muchos años mucha música de estas épocas también. Cuéntanos un poquito, porque tú me pasaste también un Al Combate por ahí muy interesante, los versos también los has cantado en la versión de, digamos, de respuesta vocal y instrumental. Y ahí estás con tu gato rebelde. Eh, Quiero detectar que era gato. Pero cuéntanos tu historia. ¿Has tenido muchas oportunidades de cantar Jerusalén dentro de todo lo que has cantado? Pues ya son muchos años en este negocio, Carlos, más de 30. Y ahora justamente estaba revisando un poco aquí el archivo discográfico. Me encontré este, A la Ajá. Milagrosa Escuela. Este fue grabado hace 26 años con el maestro Benjamín Juárez Echenique. Ahí se estuvo varios años, me tocó estar trabajando con el investigador Thomas Stanford, que también sacó mucha música de Jerusalén, y esos son parte de las partituras que yo tenía a la mano. Ujú. Grabamos también, en 1991, más de 30 años. Entonces, pues sí, ya tenía yo algún conocimiento de Jerusalén de hace muchos años, y ahora que retomamos algunas de estas obras, increíble, pero las tenía muy grabadas en la memoria, algunas de ellas. También tuve oportunidad hace unos 4 años, me parece, con el coro Melos Glorie, que dirige el maestro Lara, Juan Manuel Lara. Cantamos con la orquesta de Chicago, ahí estuvimos con Drew Edward Davis también. Cantamos en la Catedral Metropolitana y en la Sala Netzahualcóyotl. Entonces pues sí, ya muchos años de conocer esta música, pero creo que nunca se había hecho en el Palacio de Bellas Artes como lo vamos a hacer ahora. Entonces definitivamente es una ocasión muy especial que este gran compositor pueda tener acceso a la máxima sala de conciertos de este país. Y pues Qué sí, eso es bueno. algo de lo que me da mucho gusto poder seguir participando en esta recuperación de nuestra historia musical. Qué interesante, Daniel, porque también amigos como, pues como la musicóloga Jazmín Rincón nos ha estado ayudando y desde luego Aurelio Tello, que siempre existe También, en nuestras vidas. Pero yo quiero, pues, es importante. Tantas veces yo cuando he tenido juntas de programación al más alto nivel aquí y hay una celebración y digo, pero ¿por qué no hacemos música mexicana? Digo, ¿qué vamos a hacer otra vez? Carmina Burana, digo, no, por favor, no, 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 no. Y parece que hay que convencer. Cuéntanos un poquito, Drew, si nos puedes contar sobre dos obras que vamos a hacer. Ya nos queda poco tiempo, pero sí quisiera que nos mencionaras un poquito, porque has sido muy amablemente, nos has puesto en las manos. Primero, una que es, creo entender, una primicia en las Américas, es esta misa en fa mayor para doble coro, que es maravillosa. De verdad que lo mejor de la buena música es que cuanto más convives con ella, más feliz te hace como músico, más descubres y más le ves que tiene mil caras esta música. Es bellísima, los solos de la misa, que son muy pequeñitos, pero cada frase es una belleza. Cuéntanos un poco primero esto. Yo he leído tu libro sobre las misiones, que me fascina, pero cuéntanos sobre esta misa doble en fa mayor. Sí, la misa doble en fa mayor es interesante. Tiene varias copias en varias catedrales mexicanas, novohispanas. Entonces, por eso sí era una obra conocida en las décadas después de su muerte. Es una misa muy estilo del sur de Italia, que tiene mucho interés armónico, mucho liricismo, muchas melodías, un buen uso de las trompas y buen uso de las cuerdas y todo eso. Um, es una misa que existe en varias versiones, um, con 8 voces, con 4 voces para los ensambles del pasado. Um,
Pero sí, esto será la primera interpretación hasta que sea en este continente. Hubo un concierto con un colega en Polonia hace 8 años, algo así. Una vez no hubo grabación, entonces es algo especial. Y el último comentario sobre la misa, bueno, podríamos hablar de la misa por mucho tiempo. Hay 5 misas de Jerusalén, pero yo creo, aunque tiene este perfil secular, y vamos a hablar de Al Combate, que es la obra probablemente más extensa secular que existe de la Nueva España. Um, yo creo que Jerusalén y otros compositores de su época invertían más tiempo en la música religiosa de más importancia ritual. Y por supuesto, eso es la misa. Entonces se ve las estructuras musicales grandes, um, muy bien desarrolladas en la misa, y también se ve una emoción, un lenguaje emotivo muy avanzado, pero muy profundo. Y es un ejemplo en que yo pienso que Jerusalén, sí, él creía en lo que estaba haciendo para la iglesia. Y para mí las misas y la música liturgia, que no tiene tanto interés inmediato como la música secular, por ejemplo, tiene algo muy profundo que me satisface mucho. Entonces yo creo que la misa es una obra que se va a satisfacer en escuchar, porque hay tanto contenido. Y esta otra obra que estamos haciendo, Al Combate, donde a mí me da un poco de vergüenza porque de vez en cuando el coro sonríe y me mira cada vez que cantan la palabra Carlos y a mí me da mucho gusto. Eh, pero cuéntanos un poquito Al Combate, que también con ella vamos a acabar nuestro concierto, ya enseguida vamos a acabar este conversatorio. También cuéntanos qué es esto de Al Combate. Claro, claro, es para Carlos, pero es para otro Carlos muy cosmopolito también, el Carlos III. Es una obra sorpresa, hasta que es la obra más extensa de música secular que hay, de la Nueva España. Y es una obra en honor a Carlos III, pero entre toda la producción de Jerusalén es unas obras que no era para la catedral, aunque era para la capilla de la catedral. Se escribió la obra para la Universidad Real y Pontificia de México en 1761 para un certamen de poesía en honor del nuevo monarca, en que todos los élites de la universidad y la catedral y la Ciudad de México podían escribir poemas para leer y dar honor y tener un evento académico muy alto. Y hasta que era como un poetry slam, que tenemos hoy en día. Una amorosa contienda, ¿no? Así, el amorosa contienda. Y es combate, pero no alarma, Pero no porque de armas. así es entre las musas, ¿no? Para brindar la mejor poesía al público. Y la universidad en esa época estaba en el centro de la ciudad, en lo que se llamaba la Plaza del Volador, que estaba a una cuadra al sur del Palacio Nacional. Sabes Y que yo estoy a 2 cuadras al sur. Yo estoy a una cuadra de la antigua Plaza del Volador. exactamente, ¿dónde está un Burger King ahora? Puedes entrar ahí. Sí. Y, y se tocaba al combate en el patio central de la universidad. Y dicen que ahí estaba el virrey, el arzobispo, el rector de la universidad, casi todos. Y la otra cosa muy interesante, porque sé que falta tiempo, es que se publicó las palabras de Al Combate en un libro después del evento en enero de 1761. No solo las palabras que se cantaban al combate, que son las palabras de la convocatoria para el evento, sino también con todos los poemas que el público y la gente bien conectada escribió para el evento. Entonces es toda una celebración de Carlos III, pero también una celebración de la erudición del público novohispano a su época. Es interesantísimo.
Y el último coro de Al Combate es sobre la mexicana Minerva. Y la mexicana Minerva es, por supuesto, la Universidad de México que se pone en el eslabón enfrente del monarca. Pero por eso es muy especial, porque es una obra que reflexiona la historia de la Ciudad de México y no es solo música para la iglesia, pero es del lugar. Entonces es fascinante y espero. Yo sé que los coros son muy cortos, pero los coros son muy buenos, yo creo, muy estilo Handel. Y Sí. que se. Zadok the Priest. Exactamente, y Casi, porque casi. también otra hora de coronación, ¿no? Sí. Como Zadok. Aunque en este no hay ninguna referencia bíblica. Todo Sí. es secular y griego. Y eso es interesante también, pues. Muchas gracias, Drew. Pues voy cerrando, pero no sin antes 3 intervenciones. Me gustaría seguir con Javier, que sé que se tiene que ir. Javier, y en España conocemos a Ignacio Jerusalén. Sé que la Orquesta Barroca de Sevilla, Real Orquesta Barroca de Sevilla, pues sí, pero ¿el público conoce a Jerusalén en España o no? ¿Sabe que ha sido un músico que ha pasado por España o no lo vemos así o cómo está la cosa? Bueno, es un conocido desconocido, en el sentido de que, bueno, su nombre circula por ahí en ciertos ámbitos, siempre especializado, pero realmente, o sea, no se han hecho conciertos monográficos, yo creo que hasta el año 2019, es decir, hasta tiempos relativamente recientes. Sí es cierto que a partir de ahí y de la mano también de las ediciones, cada vez más grupos están comenzando a interesarse por su figura. A veces el compositor ya forma parte de algunos recitales de estudiantes en conservatorios, algunos ensambles pequeños de música antigua aquí pues incorporan aquí una pieza, allí otra. Y claro, el problema fundamental que había con Jerusalén es que si bien es cierto que había grabaciones, desde los años 70 tenemos grabaciones de Jerusalén, las primeras por cierto mexicanas, con Luis Herrera de la Fuente y la Orquesta de Cámara de la UNAM, pero nadie sabía dónde estaban las ediciones. O sea, eran todo transcripciones inéditas que se realizaban ad hoc para proyectos específicos. Lo mismo pasa con la serie de discos que antes nos mostraba Daniel, también un hito muy relevante en los años 90, ¿no? Las ediciones de Urtext con el maestro Benjamín Juárez, y lo mismo, no se sabe dónde están las ediciones porque circulaban entre grupos, pero no había, digamos, una edición normalizada o fijada. Y a partir de ahí es que surgió el interés por fijar una de las posibles versiones de la obra de Jerusalén, porque como antes comentaba Drew, hay obras que existen en varias copias, en diferentes archivos, con modificaciones muy sustanciales, porque claro, cuando una capilla recibía una obra, la adaptaba a las fuerzas vocales e instrumentales que tenía, o simplemente son adaptaciones derivadas de un cambio en el gusto estético realizadas, por ejemplo, en el siglo XIX. Vemos que hay secciones que se acortan, es decir, hay muchos Jerusalemes en función también de la época, y eso también nos enfrenta a un problema editorial de cómo fijar una edición Urtext, por llamarla de alguna forma, cuando tenemos diversidad de copias y además con divergencias a veces notables entre ellas, ¿no? Entonces, creo que es un caso paradigmático de recuperación que, por supuesto, tiene muchas décadas ya, como antes comentaba Ricardo, pero también creo que tenemos la responsabilidad de impulsarlo, ¿no? En el catálogo que presentamos Drew y yo, en el volumen 1 de la serie, aparecen 270 obras. Y, lógicamente, no aspiramos a transcribir y a publicar las 270, pero sí al menos una selección de lo que consideramos más representativo. Es decir, que mejor nos habla del compositor, de su estética, y tratando ahí de incorporar obras emblemáticas, que con mucha sabiduría, Carlos, tú has sabido también seleccionar para el programa de Madrigalistas, porque es como una especie de top 10, es decir, está ahí como lo mejor de lo mejor, con obras emblemáticas, algunas ya conocidas, como es el caso de La Milagrosa Escuela, el famoso villancico de oposición, sobre el cual casi podríamos hacer una sesión monográfica de Zoom como esta, hasta recientes hallazgos como los de Al Combate o esta misa, ¿no? Que es estreno americano en Bellas Artes. Por lo tanto, creo que hay buenas perspectivas. El conocimiento de Jerusalén hasta ahora no ha sido muy destacado. De hecho, apenas se sabía que había pasado por España. Una referencia por ahí antigua, pero
se ha podido ya descubrir el contrato, por ejemplo, que Jerusalén firmó en Cádiz, estando en esa compañía de teatro con la cual pasó al Coliseo de México. Ha aparecido una obrita de Jerusalén en el Archivo de Cuenca, aquí en España. Es decir, poco a poco se van reconstruyendo y restaurando estas redes, digamos, transatlánticas que muchas veces han estado ocultas, pero claro que son fundamentales para entender en toda su dimensión a una figura como Jerusalén, ¿no? Que se movió en ámbitos tan diversos, en distintos continentes, en diferentes países, en distintos ámbitos institucionales. Entonces creo que eso nos enfrenta a un reto pues, muy notable desde todos los puntos de vista, ¿no? Musical, artístico, estético y musicológico. Y también discográfico, que ha sido un compositor muy grabado, pero sobre el cual todavía hay, como digo, bastante por hacer en este sentido. Muchas gracias, Javier. Pues Miguel, yo creo que tú sí dices, uy, 270 horas dan para mucho. ¿Qué podemos esperar de la serie de publicaciones de la IREA? ¿Por dónde estamos? ¿Qué es lo que viene? ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el futuro en tu eterna juventud y amor por todo esto? Cuéntanos. Pues, hombre, evidentemente, ya lo ha dicho Javier, no vamos a editar las 270 horas de Jerusalén, pero todo llegará y todo se andará. Vamos paso a paso. De hecho, una de las digamos, premisas de esta editorial es que publicamos sin prisas, publicamos aquello que nos emociona, que nos cautiva y con mucha dedicación a cada edición. Entonces, vamos paso a paso. Ahora mismo estamos trabajando con el volumen 9 de esta serie de Jerusalén, Villancicos de San Pedro, que ya vais a hacer alguno en el concierto. Y cada edición exige, pues por parte de todos, mucha coordinación. Trabajamos a muchas bandas, desde Jaén, Chicago, Madrid, Valladolid, donde está Esther, que es la que hace la edición de la partitura, el diseñador gráfico y maquetador en Sevilla, en fin, a muchas bandas y intentando, pues eso, ir a todos los detalles y que las ediciones resulten unas ediciones críticas fiables para cualquier músico que quiera interpretarlas. Muchas gracias, Miguel. Pues quisiera antes de despedir a todos dar la palabra un momentito a Salvador Guízar, maestro del coro, y que nos diga, digamos, en nombre de Madrigalistas. Él me ha ayudado muchísimo y desde luego hemos estado los dos al timón de este proyecto. Madrigalistas celebrando 85 años con Ignacio Jerusalén en sala principal del Palacio de Bellas Artes. No sé si es algo que te imaginabas o no, pero cuéntanos cómo lo ves, Salvador. Me lo imaginé mucho, pero qué bueno que se está haciendo realidad. Realmente lo que comentaba el doctor Miranda creo que es un tema fundamental y por lo cual desde luego agradecer a todos los musicólogos, a Miguel Sánchez de la editorial La IREA, la participación el día de hoy, no solamente en el conversatorio, sino en poner al alcance la música de este compositor. Creo que efectivamente cada vez es más obvio que la relación entre los musicólogos y sus resultados ya en partituras debe de estar más ligada desde luego a todos nosotros con el interés de interpretarlas, porque creo que es la única manera de cerrar el círculo de algún modo y sobre todo pues música que ha surgido de los archivos, en este caso de la Catedral Metropolitana, aunque bien sabemos que hay música de Jerusalén en otros muchos sitios en América, en Estados Unidos e incluso en Europa, es desde luego una oportunidad única y un compromiso, creo que maravilloso para festejar estos 85 años de este coro e iniciar desde luego una relación que espero que sea larga y fructífera. Yo me quedo con muchas preguntas, esto que comentaba el doctor Miranda acerca de esta semilla que se sembró a finales del siglo XVIII, cómo es que se convierte algo que tiene que ver con las artes, con el pensamiento ilustrado, desde luego, en después, como consecuencia quizás, en la identidad mexicana y que fue permeada por la independencia y tantas cosas que pasaron después, las locuras que comentaba Miguel, la idea de
embarcarse en estas aventuras que quizás económicamente no sean tan provechosas, pero que creo que son grandes logros del pensamiento y de la iniciativa musicológica y artística, y desde luego a Javier y a Drew, pues del conocimiento que seguramente han adquirido por estar viendo con la lupa las obras de este compositor tan importante. Entonces, lo que creo es que este conversatorio da para mucho más y ojalá tengamos oportunidad de hablar largamente y conocerlos. Personalmente sería un honor. Y desde luego, bueno, agradecer a todo el coro también la disposición y a ti, Carlos, de afrontar estos compromisos que creo que nos enseñan muchísimo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Salvador. Desde luego yo quiero ya despedirme agradeciendo personalmente y en nombre de todo nuestro público mexicano y también del coro de madrigalistas a nuestros invitados que tan generosamente están aquí hoy, diferentes horarios. Drew Edward Davis, que además va a venir el domingo desde Chicago para estar en el concierto, estás invitadísimo al cóctel. Puedes beber por 4 por los demás que no van a estar. Ricardo Miranda, te esperamos también el domingo y te esperamos en el cóctel después con el coro, con mucho gusto. A Miguel Sánchez desde la Sierra de Madrid, donde ya es de noche o casi. También quiero tener un recuerdo con mucho cariño a Aurelio Tello y agradecer también a Jazmín Rincón. Y Javier Marín, que creo que tienes que salir pitando, como decimos en España, para allá. Me da mucho gusto escucharte y conocerte como también conocí a tu hermano por el norte. Vaya familia. Así que muchísimas gracias a todos y nada más que les recuerdo que celebramos el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, celebramos este domingo 24 de septiembre en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, aquí en el mero mole, como dicen ustedes, en el centro de la Ciudad de México, el domingo a las 5 de la tarde con Antigua Metrópoli, que celebra 15 años también, Orquesta Barroca. Vamos a dedicarle este concierto monográfico a Ignacio Jerusalén y vamos a estar interpretando, ya les digo, con supertítulos en vivo en directo para que sigan el texto, que es muy importante y sobre todo en la Milagrosa Escuela. La Sinfonía en Sol Mayor a la Milagrosa Escuela, la Misa en Fa Mayor a doble coro, 8 versos del segundo tono, Magnificat para 2 voces y Al Combate Loa a otro Carlos, que era Carlos III. Este Carlos se despide de ustedes, agradece a Coordinación Nacional de Música y Ópera y a Inval Música por permitirnos este conversatorio con todos ustedes. Muchísimas gracias, amigos, a todos y nos vemos este domingo. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Carlos. Suerte. Adiós, gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias a todos los ponentes, muchas gracias. Gobierno de México.